¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Balizán y vamos a platicar esta noche de algo que es muy delicado para el país. Lo terrible de esto es que los ciudadanos, el ciudadano común, no entiende y no quiere ver lo delicado del impasse constitucional en el que nos encontramos en esta ocasión en el país, la gravedad, las repercusiones que eso tiene. Pero justamente para platicar de eso y para explicarlo, tenemos a dos distinguidos invitados, la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala y el licenciado Alejandro Balcells. Pues vamos a platicar acerca de esto que pues lo que hemos podido presenciar desde hace ya un buen tiempo, a mí me parece una monstruosidad, pero bueno, licenciada, ¿qué le parece a usted? Lo que está ocurriendo ahorita, mire, a mí más que una crisis que la hay, y la reconocemos todos los guatemaltecos, me parece una oportunidad para poder hacer una revisión ante la crisis institucional que se vive. El modelo político en general está agotado y el modelo del sistema de aplicación de justicia también. Y me parece que la presencia de la Corte de Constitucionalidad y la intervención, lejos de ser un atropello, como algunos han dicho, fue una salida dentro de la misma línea democrática y dentro del Estado de Derecho. Espero no estar equivocada, yo siento que esa es una solución la que estamos teniendo en este momento. Y justamente de lo que ha hablado la diputada Montenegro es lo que vamos a hablar esta noche, porque existe ese tema en donde hay disímiles posiciones en cuanto a esto, un proceso que desde hace ya algún tiempo veíamos viciado, los procesos de elección para determinados cargos, porque no estamos hablando solo de la Corte, sino que ya lo veíamos en diferentes elecciones a otros cargos. Un proceso que ha detenido ahora la Corte y que bueno, está legislando. También ahí hay un impasse constitucional. ¿Cómo lo ve? Sí, este es, a cualquier punto de vista, es una crisis bastante fuerte. Yo diría que después del Serranazo es quizás la crisis más fuerte en la institucionalidad del Estado. Y el tema son dos temas. En el tema de percepción pública, a mí me preocupa un tanto de que se esté manejando tan irresponsablemente muchas situaciones. Porque aquí, simple y sencillamente, estamos pagando lo que no hicimos durante estos 5 años que transcurrieron cuando se dio la primera crisis parecida, pero que esta es mucho peor. El guatemalteco no está acostumbrado a prevenir y nosotros ahora estamos pagando una infección en la médula de la institucionalidad del organismo judicial. Nos referimos a la elección de la fiscal. No, de la Corte Suprema. Okay. Hace 5 años en la Corte Suprema hubo también una crisis parecida, pero no llegó a estos extremos. Y todos dijimos en aquel momento que había que hacer reformas sustantivas, ya sea legislativas o normativas o de procedimiento o de alguna forma. Y no lo hicimos. Y ahora estamos viendo simple y sencillamente lo que hace 5 años se dijo en la prensa y se dijo por todas partes. Entonces, definitivamente aquí hay que buscar soluciones. Creo que la Corte, en función de la coyuntura, actuó como debería haber actuado porque era imposible legitimar un proceso viciado, pero tampoco es esa la solución. Aquí creo que muchos de los amparos se debieron haber declarado antes con lugar, hubieran suspendido, hubieran corregido, hubieran depurado este procedimiento y no esperar hasta que la Corte ya estuviera a punto de tomar posesión. Definitivamente contamos con un Congreso que no asume sus responsabilidades y tenemos el antecedente, por ejemplo, que ningún abogado con 2 dedos de frente va a poder debatir con éxito que el Congreso haya discutido por 43 segundos la idoneidad de 13 magistrados. Eso es simple y sencillamente un insulto a cualquier inteligencia. Y así como hay gente que habla de que aquí hubo un golpe de Estado, que esto y lo otro, les diríamos en contraposición, aquí hubo un fraude. Y también el fraude necesita una reacción jurídica. Ahora, el tema es qué hacer. No nos podemos quedar años ni meses así. Esto hay que resolverlo y hay que resolverlo con las normas que tenemos hoy. Ya no es momento de estar hablando de reformas porque ¿quién las va a hacer? ¿Este Congreso? Yo creo que sería peor. Sería más que peligroso. Usted fue testigo de lo que pasó en esa supuesta elección en el Congreso. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? ¿Qué pasó? Fíjese que más que testigo fui sorprendida.
El día 24 de septiembre, hasta donde yo recuerdo, apareció en el diario oficial la lista de candidatos a magistrados de corte. El 25 nuestra bancada se reunió para escuchar a los 26 candidatos y luego tomar posición. Esto en función de que había que escuchar si había tachas o no con 72 horas de antelación. El 26 llegamos al plenario, a la plenaria, y repentinamente alguien, ya ni me recuerdo, plantea una moción privilegiada, altera el orden del día y deciden que en ese momento van a elegir a los magistrados de corte. A mí me pareció fuera de lugar, un atropello. Esto seguramente se decidió en otro lugar que no fue el escenario del Congreso, lo hicimos ver así. Les pedimos que rectificaran en la metodología y cuando vimos que era imposible preferimos salirnos y manifestar nuestro voto en contra. No de las personas, porque ni siquiera los conocemos, sino esa metodología sorpresiva, asaltadora, que finalmente causó o agudizó la crisis que quizá ya se vivía. La crisis ya venía dándose, pero yo creo que esto terminó de agudizar la crisis que hoy se vive en el sistema de aplicación de justicia. Y ese es un buen tema, porque no es un tema personal. No es como ocurrió, digamos, hace 5 años, que era un tema personal de quienes habían asumido. Aquí es un tema de procedimiento completo, porque Cortes de Apelaciones casi es la misma realidad. Ahora, yo cuando mencionaba el ejemplo de hace 5 años recordaba el de la elección de fiscal, porque al final pareció, tenía mucho parecido y sucedió casi igual a lo de ahora. Ahora, a ver, el proceso podemos intuir que es un proceso viciado desde el principio. Desde su origen, ¿sí? Desde su origen. Pero hasta que se pruebe el vicio en los tribunales, al final de cuentas siguen estando ahí, y eso es lo grave del asunto. O sea, sigue un proceso que la misma ley, no voy a llamar legitima porque sería un atropello, pero digamos que el proceso continúa un hilo legal. Así es. Viene la corte y lo detiene. Y lo detiene por presiones, por eso intervino a último momento. Yo no lo creería así, yo creo que tiene el hilo legal, pero es tan descarado lo que hicieron que ya no había para dónde. Es que, por ejemplo, vemos que sale calificados con 40 puntos, y eso está en el acta de las comisiones. Y se dice, no, es que los jueces están calificados muy abajo y que fulanito estaba... Sí, subámosle 45, 50. Es una cuestión, y está en las actas. Eso está en las actas. El tema que, por ejemplo, el Centro para la Defensa de la Constitución sacó un punto público que lo hizo ver, de que un juez de instancia civil no puede acceder a Corte Suprema de Justicia por virtud de carrera judicial. Porque dice la Constitución que para tener los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema, se necesita haber ejercido un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado por 10 años. Creemos que no había posibilidad que un juez ejerza la profesión de abogado. Y el ejercicio de profesional de abogado está descrito en la ley del organismo judicial, ahí podemos ver cualquiera de los artículos. Un juez no aboga, un juez juzga, es completamente distinto. Y esa situación se llevó a cabo, se discutió en la comisión de postulación y por mayoría lo deciden. O sea, por mayoría deciden una violación constitucional. Y esos son temas. Y vemos, por ejemplo, que jueces de paz fueron electos magistrados. La Corte tenía que haber detenido el proceso en ese instante. Por supuesto. Cuando los primeros recursos. Y es más, los tribunales, porque eso se plantearon ante tribunales. Y ahora vemos que hay un montón todavía en trámite y no sabemos qué va a pasar. Es que aquí lo que sucedió es que la jurisdicción constitucional de nuevo fue muy tardía, muy lenta, y no pudo depurar. A la Corte le llegó una brasa demasiado caliente, porque incluso los amparos, y yo tuve acceso a la lectura de los amparos, le puedo decir que es primera vez que veo que se dice que el Congreso cometió un hecho notorio al haber electo, porque el Congreso de dolo, esa junta directiva y ese presidente ya tienen dolo, porque no publicaron los acuerdos. Ellos querían publicar un día antes para llamar a juramentar ese mismo día y sorprender. Es decir, el Congreso actúa ya de una manera clandestina y de una manera fascinerosa. Y al ni siquiera poder publicar esos acuerdos porque tenían vergüenza de lo que habían aprobado. Ahora, cuando
A ver, me llama la atención, porque cuando le hice la primera pregunta, usted no lo ve tan grave. Y lo ve como una oportunidad. Sí. Por el otro lado, pues nosotros lo vemos enormemente grave. ¿Qué diría ahora? Sí, yo siento que se cometieron muchos atropellos, pero le voy a dar mi punto de vista como una sobreviviente de una serie de hechos de violencia que han acontecido en el país, y no es que eso me haya encallecido, pero he visto tantos hechos en Guatemala que se han sucedido y siempre se dice que este es el peor que se ha vivido en la historia del país y que no va a haber otro peor, y siempre viene otra cosa que puede parecer peor. Entonces yo lo veo como una crisis, que la hay, un abuso, un atropello, un fraude, un irrespeto a la ley, no dejemos la ley de comisiones, que también me preocupa, claro, pero también a la ley de la carrera judicial. Pero también todas las crisis en un país como el nuestro deben aprovecharse para tratar de sacar de ello ventaja y mejorar la débil democracia que tenemos. ¿Por qué? Porque yo creo que ahorita se evidenció que un segmento de la población se molestó por la actitud del Congreso y reaccionó. Y eso obligó a la Corte a tomar una decisión, que a algunos les agrada, a otros no. Algunos dicen que es una visión, algunos lo ven como gestión izquierda, otras derecha. Yo lo veo realmente como una necesidad urgente de sentarnos a dialogar sobre la situación de país y ver cómo lo solucionamos con el Estado de Derecho y con la frágil democracia que tenemos. Ahora, técnicamente, la Corte de Constitucionalidad no podía hacer lo que hizo, porque los vicios en los procesos tenían que haber sido dirimidos en los tribunales, mediante prueba, porque yo le entiendo lo que usted me está diciendo, y yo también intuyo, y estoy con usted en que esos procesos ya todos sabemos que son un vicio enorme. Eso ya lo sabemos, que la mafia está metida ahí, lo sabemos. Pero había que probarlo en los tribunales y corriendo audiencia a las partes. Ahora llega a la Corte y la Corte hace algo Es que hay vicios de derecho, hay vicios totalmente de derecho, de procedimiento. Hay vicios de hechos que están probados. Por ejemplo, nadie va a poder defender esos 43 segundos. Nadie. Eso es un vicio de forma. La ley puede ser inconstitucional. En el Congreso. Y las comisiones tampoco tuvieron esas discusiones jurídicas que debieron haber tenido en un momento determinado. Es decir, hay vicios de vicios. Y claro, aquí es un río revuelto. Yo coincido en el sentido de que es una crisis fuerte, pero tenemos que salir robustecidos, porque si aquí nos vamos a pasar quejando, no sirve para nada. Tenemos que salir fortalecidos en el tema de que estamos pagando esas negligencias nuestras, porque en 30 años de la Constitución, 29 años de Constitución, nunca se ha platicado tanto de carrera judicial como ahora, y eso es bueno. Y el artículo 209 ahí está desde el principio. ¿Por qué nosotros habíamos obviado ese tema? Y yo sí creo que este es el momento también para hablar de aspectos estructurales, por ejemplo, de los magistrados suplentes de cortes de apelaciones que tienen bufete abierto, o magistrados suplentes de Corte de Constitucionalidad que tienen bufete abierto, y en fin, una serie de vicios estructurales que tenemos, y además esas tablas de gradación o esas calificaciones. Hay un caso ahí, solo le pongo, que con estudios en Harvard salió con 40 puntos, una abogada. ¿Cómo es eso que en la mejor universidad del mundo va a ser calificado con 40 puntos? Es ridículo, simple y sencillamente ridículo. A ver, solo para aclararles a la gente, y sobre todo usted está señalando el tema de juzgadores que están además ejerciendo como abogados. Obviamente una cosa no podría ser compatible con la otra, por obvias razones, porque entonces ellos tramitan sus procesos, digamos así, y además en determinado momento pueden llegar a ser jueces. Los gestionan. Entonces eso es ridículo, ¿verdad? Además de todo el tráfico de influencias que podemos intuir, todo eso conlleva. Ahora, caemos al Colegio de Abogados. No funciona. El Consejo Superior Universitario lo que tiene es que solo es una caja de resonancia del rector, que el rector es un reyesito en un principado y hace lo que se le da la gana y gastan la plata como se le da la gana. Los países tienen que tocar fondo, pero no veo que ningún país toque fondo, y aún los que están más mal siguen estando peor y peor y peor.
En el sector de la ciudad, donde se desarrollan las opciones más innovadoras, nace San Isidro 2021. Apartamentos en comunidad con un nuevo concepto. Con más del 60% del proyecto destinado a áreas verdes. Una apuesta por una vida saludable. Conozca la nueva forma de vivir como antes. San Isidro 2021 es un desarrollo de multiproyectos. Electra te ayuda a mantener tus alimentos frescos con los superprecios que trae para ti. Llévate esta refrigeradora Mave de 14 pies a una supercuota de 102 quetzales semanales y al chas de 4,399 quetzales. Además, llévate un microondas de regalo. Con Electra es más barato vivir mejor. Ven y compruébalo. Aprovecha en familia y utiliza tu tarjeta Azteca para realizar lo que necesites. Compra con tu tarjeta Azteca, Visa o Mastercard a nivel nacional o internacional. Tendrás el beneficio de pagar tus compras en cuotas pequeñas para pagar poquito. Además, contarás con 14 días para no pagar intereses. Con tu tarjeta Azteca puedes disponer de efectivo en cualquier cajero automático del país. Solo pide tu número de PIN y memorízalo para tus transacciones. Además, puedes compartir el beneficio de tarjetas adicionales para 2 miembros de tu familia y ellos tendrán los mismos beneficios que tú tienes. Recuerda que si tu tarjeta no tiene nombre, puedes reclamarla en tu agencia de Banco Azteca. Tarjeta Azteca sin pago de membresía ni recargos adicionales. Úsala, es tuya. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia tú también. Azteca Guate, cerca de ti. Hotel Real Intercontinental Guatemala. The Place to Be. Presenta. Cuando se instituyó la idea de los colegios profesionales, se instituyó que el colegio profesional, y se lo han querido vender mucho a los periodistas, por ejemplo, y por eso ha habido una enorme discusión, de que el colegio profesional es para mantener la ética, para ser el guardián de la ética de la carrera. ¿Qué diría usted, diputado? Bueno, efectivamente yo creo que desde la academia hasta el país en general ha ido pervirtiéndose de alguna manera, y los colegios profesionales, aunque han sido necesarios en su momento, yo digo que también han ido cayendo en búsqueda de intereses, ya no solo gremiales, sino han sido penetrados, ¿verdad? Y por eso es que nosotros planteábamos la necesidad de regular las campañas electorales, entre comillas, de los colegios profesionales para saber de dónde sacaban dinero para financiar y ponerles un techo en su campaña. Porque claro, es que ya es una ofensa, ¿verdad? Se dicen algunos que hay hasta 8 millones de gastos, ¿verdad? Ahora, regular las campañas no va a evitar las componendas. No, pero es que también hay que ir a las fuentes, y era lo que platicábamos un poco fuera de cámaras. El tema de las universidades. Aquí es absurdo que la ley orgánica de la universidad tenga los años que tiene. Nadie quiere tocar la ley orgánica de la universidad. Terror, y es el secreto mejor guardado. Y de ahí tenemos un Consejo de Enseñanza Privada Superior que es un auténtico cero a la izquierda y no cumple el mandato constitucional de ver el nivel académico de las universidades privadas. Entonces también los órganos de control no funcionan. De ahí todas las el Consejo Superior Universitario lo que tiene es que solo es una caja de resonancia del rector, que el rector es un reyesito en un principado y hace lo que se le da la gana y gastan la plata como se le da la gana. Entonces sí hay que irse a las fuentes, hay que tocar el nivel universitario, hay universidades de garage, hay universidades, por ejemplo, universidades ahorita... que fueron creadas simplemente para participar en las comisiones de postulación. Totalmente, o por ejemplo ahorita muy grave que una juez está siendo, se fue señalada por la CICIG de enriquecimiento indebido, y es decana de una facultad, y fue decana eterna de una facultad de la Universidad Rural. O sea, aquí hay cosas muy graves de lo que está pasando en la educación superior, y eso hay que sacarlo y hay que ventilarlo. Por eso es que el tema y eso es lo que logró la ley de comisiones de postulación, transparentar lo que antes se hacía en un zaguán, ¿verdad? Se hacía encerrado. Pues ahora lo estamos viendo. Ahora, ¿qué efectos tiene? Aquí lo dramático, yo diría, es el poco interés que tiene la ciudadanía.
porque como la justicia de todos modos le es ajena a cualquiera y está vendida o todo el mundo cree de que gana el que tiene el mejor cuello, pues definitivamente no ve la crisis, y la crisis es una crisis que puede repercutirle a cualquiera, y eso es lo dramático, el poco interés que se tiene por la crisis. Bien, en el Congreso, ¿qué se oye, qué se escucha a raíz de lo que se está viviendo en el país con esto, diputado? Bueno, pues en el Congreso ya no volvieron a haber reuniones después de este incidente, como usted sabe, ¿verdad? Hoy mismo iba a haber se convocó a reunión y a los 8 minutos de haber iniciado la plenaria, pues se dijo que no había suficientes miembros y se canceló. Ahora, yo lo que le quisiera decir es, y lo que se escucha es, algunos plantean que debe haber algunas reformas aquí, otras por allá, pero en general percibo que hay el deseo de reformar la Constitución Política de la República, solo en el tema justicia, porque si el modelo ya colapsó, yo sé que no hay confianza hacia el Congreso, pero es la única autoridad que puede hacer esa reforma. Sí debería buscarse un mecanismo para hacer una reforma en el sistema de aplicación de justicia, porque las comisiones, no me refiero a la ley de comisiones, pero también se puede hablar de las comisiones en sí mismo, han pervertido la academia, y hay que buscar un mecanismo donde se respete la carrera, en donde evitemos que el juez al mismo tiempo pues tiene su propio bufete, ¿verdad? Y eso es terrible, eso pasa también con los médicos, ¿verdad? Ahora, no estamos equivocados en el sistema radicalmente, porque, a ver, pero creo los que abogados no tienen mala fama, perdón, yo al final caigo también en la cuenta, ¿verdad? Pero los abogados no tienen al final mala fama solo en Guatemala, es universal las críticas hacia la carrera y todo eso. El hecho de que existiera un examen profesional para pasar y poder ejercer, y punto, y el que no lo pasa, ¿por qué esa institución gremial con esos poderes? ¿No es esa realmente la Hay que revisarlo, claro, es que ahora hay que revisar todo. Eso está diseñado también cuando eran 2.000, 3.000 abogados y ahora somos más de 20.000. Definitivamente esto colapsó y el Colegio de Abogados tiene una política clientelar y una política acomodaticia, y vemos también el abuso que hubo del Tribunal de Honor sancionando al juez. ¿Qué tienen que hacer los abogados litigantes sancionando a un juez? Definitivamente no es la vía. Sí, debe haber sido la Corte Suprema de Justicia el Consejo de Disciplina. Entonces, tenemos, por un lado, estamos hablando de carrera judicial, de que haya estabilidad, pero también tiene que haber un sistema de disciplina sólido. Vemos que ya los escándalos de los jueces también son inadmisibles. Están chupando rueda a los de los diputados. Entonces tenemos que ver mucho eso. Hay mucho. Esa era la parte que no agregué. Tampoco los diputados son muy bien vistos ni modo en ninguna parte del mundo. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, ¿y ahora qué? Eso es lo importante. Mire, los diputados tampoco vienen de Marte, ¿verdad? Y alguien los eligió. Y cada quien debe asumir las responsabilidades de las decisiones que toma. Lo que aquí hay es falta de ciudadanía, poco fortalecimiento de los partidos políticos y ausencia total de identidades mínimas y de principios y postulados. Lo que hay es un clientelismo exagerado y abusivo que al final lleva al que más plata tiene. Entonces eso es una descomposición terrible. Pero yo sí le diría, insisto en que tenemos que hacer algo para sacar algo positivo de esta crisis. Los guatemaltecos nos merecemos, de verdad se lo digo, un país mejor, y esta es una gran oportunidad. Analicemos la verdad cómo hacemos para reformar el sistema de aplicación de justicia en lo que cabe. Si no es en la Constitución, entonces por lo menos en la ley de comisiones de postulación poner controles, aunque podrían ser simplemente remiendos, porque eso es lo que podría ser. La reforma constitucional yo la veo necesaria. Lo que pasa es que a mí me daría mucha preocupación de que metan en un mismo canasto, no sería raro, los diputados, ciertos diputados, usted es la excepción, pero fácilmente le dice, bueno, ¿querés la reforma constitucional? Te apruebo los 4.000 de bonos, te apruebo el presupuesto. Es que lo que está sucediendo es que no hay ni siquiera un interés. Por ejemplo, hemos dicho y cada año se oye la necesidad de reforma electoral. La reforma electoral, pero ese proyecto que está tampoco es la panacea.
Es que aquí lo que pasa es que estamos es viendo... que no es la reforma electoral que se necesita. Exactamente. Porque y fíjese obviamente que... no toca la estructura de los partidos políticos. Usted hablaba de que había que fortalecer los partidos políticos. Es que no hay partidos políticos. No, y si vamos, y si miramos, vamos para atrás. O sea, los jóvenes no se están empadronando, ni siquiera empadronarse. Y los jóvenes que se postulan, disculpe, pero se han cambiado hasta de 7 partidos. Y el Es que transfugismo, también por eso es interesante. Hay una sentencia reciente de El Salvador, de la Cámara, la Sala Constitucional de El Salvador, donde castigó el transfugismo. Lo vi. Y eso ya tenemos que entrarle a temas claros, porque si aquí, recordemos, no habían asumido los diputados y ya se habían cambiado de partido. Ahora estamos discutiendo, la verdad es que nos podríamos pasar y saltar de muchos temas, por ejemplo, lo del transfugismo, ¿verdad? Uno no puede defender el transfugismo, pero la disciplina partidaria también es indefendible, porque un diputado tiene que responder ante sus votantes o debería de responder ante sus votantes por sus decisiones personales, y aquí no pasa, aquí son decisiones colegiadas de partidos y ni siquiera de partidos. En jefes de bloque, que posiblemente ahí, ni en jefes de bloque, ¿verdad? Ahí no sucedió asunto de declarar de urgencia nacional. Bueno, en Saber Ni Dónde, pues se idearon cómo hacer esto y alrededor de saber qué. No, sí, déjeme contarle que es jefes de bloque, es una instancia donde nos reunimos los 12 jefes de bloque, en donde todas las veces que llegamos nos dicen, la agenda de hoy es interpelación a la ministra Cintia del Águila y mociones y proposiciones. Por favor, les decimos nosotros, esa no es la agenda. Sabemos que ustedes van a alterarla y van a plantear una moción. Aquí no podemos adivinar. Eso lo vamos a ver en el pleno. Ese es jefe de bloque. O sea, es un tema, yo insisto, el tema de la impunidad se resuelve también con decisiones políticas. Es más, se tiene que resolver con decisiones políticas. Y en el Congreso no se cuenta con ni siquiera una agenda en cuanto al tema. Hay aquí aspectos esenciales que hubo que haberle entrado y no se le entró. Colegio de Abogados que hubiera podido crear incidencia, no creo. Si nosotros vemos incluso ante esta crisis, el Colegio de Abogados se limita a decir hay que respetar lo que dicen los órganos. Eso viene diciendo desde hace 6 años el Colegio de Abogados. Eso no es serio, pues. Eso no aporta nada. Ahora, ¿qué va a pasar con esta resolución de la Corte de Constitucionalidad? Hay recursos sobre la elección en el Congreso, más no sobre lo que pasó en comisiones. No, yo diría que sí están en trámite los de comisiones y puede ser que ya estén en apelación en la Corte. Son muchos amparos, sería bien difícil diagramar. Los amparos provisionales dados son exclusivamente sobre la elección en el Congreso. Si esa guía sigue así, o sea, devolverían la elección al Congreso. Depende, porque hay distintos agravios. Por ejemplo, Alfonso Carrillo, que presentó el primero de los amparos, promueve que es nulo todo el procedimiento y establece pruebas en cada fase del procedimiento, por lo cual es nulo. Entonces, es que es lo que insistimos. Estamos hablando del último de la cola, pero hubo muchos anteriores que pudieron haber depurado en su momento lo que hoy estamos llorando. Esta elección, hasta que la Corte no falle en definitiva, que tendría que apresurarse a hacerlo, porque evidentemente el tiempo está corriendo y hay una situación anómala en lo que está sucediendo en este momento en la Corte. De eso, ¿qué podemos decir? Es mucho de prueba. Esos magistrados no fueron electos, van a ser sustituidos. ¿Cómo va a resolver eso la Corte? Exactamente, yo diría que aquí hay, por ejemplo, probar esto de los 43 segundos, eso hay que probarlo. Probar es fácil, es bien fácil probar de que no habían recibido los expedientes, porque el lunes, después de la elección, se reúne la comisión para conocer de impugnaciones. Imagínense que hubieran dicho que sí a una impugnación. Eso hubiera sido que una comisión de postulación hubiera sido un órgano supralegislativo que hubiera podido calificar lo que hubiera hecho el Congreso. Por eso es que tuvieron que dejar la cosa como estaba. Pero solo el hecho de que la comisión se reunió para conocer impugnaciones del listado sobre el cual el colegio había electo en 43 segundos, eso ya hace nulo el procedimiento. Por lo tanto, aquí no se sabe.
no se sabe, hay muchos agravios, hay mucho desorden, hubo muchísimas violaciones constitucionales, hubo muchísimo amiguismo, hubo demasiado delito que también el Ministerio Público debería ya empezar a investigar. Porque como la justicia de todos modos le es ajena a cualquiera y está vendida o está, todo el mundo cree de que gana el que tiene el mejor cuello, pues definitivamente no ve la crisis y la crisis. Con los 3 días que ella fungió como contralora, ¿qué va a pasar ahí? Hay un delito. Eso es bien grave. No, pero con los actos Las que afirmó, disposiciones que se tomaron, los todo. documentos que ella firmó. Hotel Real Intercontinental Guatemala. The place to be. Presentó. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la calidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Azteca Guate, cerca de ti. Electra te ayuda a mantener tus alimentos frescos con los superprecios que trae para ti. Llévate esta refrigeradora Mave de 14 pies a una supercuota de 102 quetzales semanales y al chas de 4,399 quetzales. Además, llévate un microondas de regalo. Con Electra es más barato vivir mejor. Ven y compruébalo. Azteca Guate, cerca de ti. En el Congreso hasta el momento, digamos, los diputados que no están enrolados en este tipo de situaciones, anómalas, a todas luces, se han reunido, han hablado. Algo va a surgir de la gente que en el Congreso no está metida en esa alianza que se está dando. Bueno, en su momento, tal vez usted se recordará que nosotros planteamos un amparo en contra de los comisionados, porque estaban violentando totalmente la forma en que se podría elegir de mejor forma, valga la redundancia, a los magistrados, a los candidatos a magistrados. Y el amparo nos fue dado y se obligó, llamémosle así, a los comisionados a repetir el proceso de selección. Sí lo hicimos, su servidora fue la ponente. Ahora, bien, cuando ya llegó la parte de decisiones tampoco podemos ser juez y parte, porque se nos pueden acusar de que como vamos a ser electores, tampoco podemos, hay momentos en que uno tiene que esperar, ya solo había que esperar las decisiones de la comisión. Pero objetar el como tema no de nos los dio 43 tiempo, segundos. Bueno, es el que eso yo hecho me de entero que... ahorita, yo le vuelvo a repetir. El 24 yo veo eso, es que tampoco no es sabio, yo el 24 lo veo en el Diario de Centroamérica, el 25 nos reunimos como bancada, el 26 nos convocan y ahí ¡pum! Nos dicen
ellos deciden quiénes van a ser los magistrados. Nosotros votamos en contra, razonamos nuestro voto. Ustedes, en ese momento, de la moción. De la moción Exactamente. abusiva. La moción sí se discutió. Sorpresiva, solo eso se discutió. Después hicieron oídos sordos, nos fuimos y ellos decidieron. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento? Simplemente, ¿qué podemos hacer? Lo único que hicimos nosotros es estar, yo lo único que puedo creer es que estoy de acuerdo con la decisión que la Corte de Constitucionalidad tomó. ¿Temen los diputados que no están en este tipo de maniobras? Su caso y algunos otros, muy pocos más. Represalias de parte del resto del Congreso si objetan situaciones que se dan, así como esta y muchas otras que se han dado en el Congreso. El abuso, por ejemplo, de aducir emergencia nacional para todos, etcétera. ¿Temen ustedes represalias? Lo que le puedo decir es que nuestro voto fue en contra y lo razonamos y lo dejamos ahí, y usted puede pedir el diario de sesiones y pero usted no va a me ver. puede decir si teme represalias. Lo que le puedo decir es que actué con la conciencia de que lo que estaba ocurriendo no era lo correcto, e hice lo que consideré correcto. Siento yo que fui elegida por un segmento de la población y tengo que responder a ello, y eso fue lo que yo hice. Por otro lado, también los abogados, y muchos abogados, temen represalias y no dicen nada, y temen represalias en el colegio, temen represalias en sus fallos contra sus fallos judiciales, temen represalias contra sus clientes. ¿Es así o no? Y por eso muchos abogados eligen callar. Por supuesto, por supuesto. Aquí es el tema, empezando porque nosotros vivimos en un país que tiene mucha historia de una cultura del horror, del terror y del miedo. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que el caso de una magistrada que sale a denunciar es valiente y hay que realmente valorarlo como lo que es. Rompe un esquema, rompe un paradigma, lo hace por primera vez en la historia que un juez sale a denunciar una presión de alguien que fue expresidente del Congreso. Ese tema debería ocuparnos a nosotros también para ver precisamente cómo los partidos políticos están acostumbrados a buscar jueces complacientes o un sistema judicial complaciente. Y aquí es donde la ciudadanía debería surgir. Ahora, yo creo que cada vez surgen más. Cada vez hay más indignación, las redes sociales son un buen medidor de eso. Cada vez hay más indignación, cada vez hay más crítica hacia lo que está pasando, y eso sí es bueno, porque entonces provoca que el ciudadano realmente ejercite sus derechos ciudadanos. A ver, les hice la pregunta anterior de los temores que ambos podían tener. No me refería estrictamente a los temores por la vida, sino hay mucho tipo de represalias que se pueden ejercer, represalias profesionales, represalias de no tener acceso a documentación, información, a que no pase ningún tipo, bueno, en fin, muchas cosas que pueden suceder en el Congreso. Y les voy a hacer una pregunta que le hice a invitados anteriores. Entonces estamos presos en una mascarada que queremos hacer vestir como Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho, bueno, la democracia en sí misma es muy frágil en Guatemala, la democracia política como tal, y se refleja en la muchas veces ausencia de Estado en el área rural y el Estado de Derecho como tal irrespetado en muchas ocasiones. Por eso yo guardo la expectativa de la reacción que pueda tener la Corte de Constitucionalidad, sin inducir a que lo que yo quisiera que la Corte hiciera. Esperaría que hiciera lo mejor que le conviene a este país para resolver por lo menos parcialmente la crisis, ya que como no se puede hacer reforma constitucional porque pasa tal cosa, no se puede hacer, entonces por lo menos que haya una solución, ojalá desde donde corresponde, para que el país pueda caminar. Ahora, efectivamente, el Estado de Derecho es bastante falente. Pero también el Estado de Derecho es una construcción. Y hay muchos sectores que no les interesa el Estado de Derecho y lo que están haciendo es aferrándose a los poderes que siempre han existido. Yo sí creo, y aquí sí hay que matizar un poquito, digamos, hay grupos muy claros, grupos de presión, hemos sustituido unos grupos de presión por otros, hemos sustituido ciertas violencias estatales por otras,
Pero el Estado de Derecho como tal, si nos comparamos de hace 40 años, pues sí, definitivamente hemos dado avances. Sin embargo, hay definitivamente grupos muy fuertes que todavía se resisten. Si la ley es utilizada por grupos para proteger sus fechorías y lo logran con éxito, no podemos hablar de ningún Estado de Derecho. No, pero estamos viendo que también se pudo impedir. Por lo tanto, entonces existen un choque de fuerzas. Hay todavía ciertos diques, hay ciertos obstáculos que les está costando romper. Y eso es lo que precisamente hay que fortalecer. Ahora, lo triste podría ser que tal vez la percepción es de que se esté perdiendo la batalla. Esa podría ser una percepción que no es la que tenemos que dejar que eso suceda, porque si no este país va a ser invivible. Seguimos siendo nuestra mejor mano de obra es la que se va. Y eso es lo que está pasando en todos los órdenes y en todas las clases sociales. O cambiamos o seguimos con ese drama y esa realidad. Yo siempre he oído que los países tienen que tocar fondo, pero no veo que ningún país toque fondo, y aún los que están más mal siguen estando peor, y peor, y peor. Diputada, a raíz de lo que ha pasado y del recurso además que usted ha interpuesto hace poco en el caso de la Contralora, ¿qué cree que va a suceder? Bueno, ahí también hay una violación flagrante a un periodo constitucional. En 1994, luego del retorno al orden institucional, una de las tantas crisis en Guatemala, el 13 de septiembre de 1994 se elige a los nuevos diputados para un periodo de 2 años. Y ahí dejan ellos inscrito que a partir de 30 días se va a elegir al nuevo Contralor o Contralora de la Nación, el 13 de septiembre. 30 días después, 13 de octubre. Ahí se habla de los magistrados de corte de sala y se habla de la Contraloría. Y desde allí en adelante, el 94 se quedó para siempre, desde el 94 para acá, que siempre entregan el cargo el 13 de septiembre, de octubre, perdón. ¿Cómo? Puede haber imprevistos. El artículo 24 de la Ley de Contraloría General de Cuentas la subsana y dice que el Congreso puede intervenir solo si muere el Contralor o si no termina su periodo, que fue lo que pasó con Abadío y fue lo que pasó con Dubón. ¿Usted se recuerda? Cuando no terminó su periodo, entonces el Congreso intervino, pero aquí no podía intervenir, porque un periodo terminado es un periodo terminado. Y al terminar el periodo lo que dice es que si hay alguna crisis, no lo menciona así, palabras más, palabras menos, es el subcontralor de probidad el que asume el cargo, y lo hizo Carlos Mencos. Entonces, más que obvio que lo que estaba ocurriendo era pues, una especie de, ¿cómo le podríamos decir?, de abuso de autoridad o extensión del mandato, más allá de lo que la Constitución explicita. Y ahorita se ha decidido que se le ordenó que tiene que dejar el cargo. Ese es un caso de dolo. El derecho se cumple espontáneamente. Si nosotros quisiéramos, o sea, si nosotros nos detenemos en un semáforo en rojo porque nos van a poner la multa, el sistema colapsa. Ojalá en algún momento, porque no podemos seguir así. Ese es el problema. Yo tengo propuestas de reformas a la ley de comisiones de postulación, pero estoy convencida que son propuestas que van a ayudar a paliar el problema. Con Movistar, habla infinito a cualquier compañía. Infinito Movistar, siga en sintonía. Mi amor, el jueves tenemos fiesta con nuestros amigos. Yo les aviso. Pero, ahora que somos novios, solo podés hablar con mis amigos. Pero son mis amigos. No. No podés hablar ni con tus amigos, ni con los del equipo, ni con los de la universidad, ni con ella. Suele pasar, pero Movistar es diferente, porque ahora podés hablar infinito. ¿Con quién querrás? A cualquier compañía. Movistar. ¡Ay, mi amor! ¡La vamos a pasar increíble! Te mostramos un panorama distinto. No se trata solo de informarle de las noticias complicadas. Resaltando nuestros valores. Y lo más importante de todo es que no solo conservan la tradición de nuestra Guatemala. Somos la voz del ciudadano. Situaciones como esta no pasarían. Yo estoy del otro lado, estoy en territorio salvadoreño y nadie me pidió ningún documento. Un impuesto, además de los que ya pagamos otro, pero este sí,
es para seguridad. ¿Qué opinas sobre esta propuesta? Somos parte de ti. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Y lo más importante, Porque no se trata solo de informarle, sino de estar cerca de usted. Hechos Meridiano, lunes a viernes, 12:55 del mediodía. Solo por Azteca Guate, cerca de ti. Ven y comprueba que con Electra es más barato vivir mejor. Televisión Samsung de 43 pulgadas con la que podrás disfrutar de tus programas favoritos por tan solo 83 quetzales semanales o al chas por 3,499 quetzales. Además, DVD de regalo. O si prefieres ver tu película como en el cine, una televisión plasma de 51 pulgadas por 115 quetzales semanales o 4,999 quetzales al chas y un DVD de regalo. Con Electra vives mejor. Azteca Guate, cerca de ti. Nosotros detenemos en el semáforo rojo porque este está en el semáforo rojo. Aquí el caso, son dos casos completamente diferentes. El caso de la Contralora y la Fiscal, que termina el periodo y tiene su sustituto. Entonces termina el periodo y el sustituto asume. El caso de la Corte Suprema y de los magistrados no puede suceder eso porque no hay sustitutos. El tema es ese, que no hay sustitutos. Y como no hay sustitutos, entonces tienen que seguir en el cargo. Son dos supuestos completamente distintos. Y cuando vemos que la Contralora, teniendo el antecedente reciente de la Fiscal, no abandona ella solita el cargo, yo no entiendo todavía cómo pudo haber procedido el amparo, porque para mí que hubiera una vía ordinaria más expedita la que hubiera procedido. ¿Qué tiene que hacerse con un amparo? Eso no tiene que hacerse con un amparo, eso se hubiera tenido que hacer el día siguiente. Y por eso es que aquí algo pasó. Por ejemplo, ¿qué pasó con los 3 días que ella fungió como Contralora? ¿Qué va a pasar ahí? Hay un delito. Eso es bien grave. No, pero con los actos que afirmó, las disposiciones que se tomaron, los todo, documentos que ella firmó, que se recibieron. Eso, claro. Solo que se recibió, ya eso está en una situación de hecho. Sí. Es más, el día de ayer salió en un diario del país escrito en donde decía que ella no se retiraba, porque hasta que el Congreso no le dijera que se tenía que ir, como usted dice, no se lo tenía que decir, es un plazo constitucional. Pero mire, así es el país. Y además teniendo el antecedente de lo que pasó en el fiscal, porque yo le digo, yo en lo personal disiento el criterio de la Corte con respecto a ese caso, pero es la Corte, ya lo resolvió, ya no hay nada que hacer. Era el antecedente que estaba hace unos meses. ¿Cómo es posible que el jurídico de la Contraloría no le dijo a su jefa, mire, mejor váyase, porque tenemos una sentencia muy parecida que la va a condenar? Sí, en Río, todo el mundo quiere aprovechar, digo yo, no sé. Bueno, en este tema surge el hecho de hablar, y volviendo al tema de lo que está sucediendo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia, para decirlo de esa forma. Bueno, se habla a futuro de, digámoslo, reformas a la ley de comisiones de postulación. De la misma manera que se habla de reformas a la Constitución, las cuales por razones obvias creo que todo ciudadano sano puede temer, desgraciadamente. ¿Cuál es el camino? Bueno, ahorita mi opinión personal es que en este momento, dada la coyuntura, quien tiene la llave para resolver la problemática coyuntural, no sistémica, es la Corte de Constitucionalidad, dependiendo de si decide que a partir de que el Congreso elija o a partir de que las comisiones empezar de cero. Hay 2 posiciones al respecto. Dependiendo de eso, puede resolverse coyunturalmente el problema, pero sí hay que analizar en otras condiciones profundas reformas a la legislación que ya tenemos. No voy a mencionar Constitución porque genera temor, entonces voy a decir a la legislación que ya tenemos. Ojalá en algún momento, porque no podemos seguir así, ese es el problema. Yo tengo propuestas de reformas a la ley de comisiones de postulación, pero estoy convencida que son propuestas que van a ayudar a paliar el problema, no resuelven el problema de fondo. Eso es lo que yo veo. Mire, hay ejercicios comparados. Usted es abogado y es excelente, dice que no soy yo, pero hay ejercicios comparados en América Latina en donde han funcionado meridianamente la forma en que se eligen los magistrados de corte y de sala, a los fiscales,
Hay los grandes mega judicaturas en donde no funge presidente de la República, no funge Congreso de la República, para nada. Yo creo que eso podría revisarse. Obviamente hay que hacer un esfuerzo, y sobre todo un esfuerzo también jurisprudencial. Por ejemplo, tú me eliges, yo te elijo, que es una frase que acuñó Colombia y Perú y El Salvador, que quiere decir que yo pido que me elijan porque yo después te voy a elegir a ti. En el Colegio de Abogados elegimos 11 representantes. De los 11, 7 son magistrados electos. Ese es un tráfico de influencias. Esa es la prueba, pues. Ahí está la prueba. Y además gente que no tenía carrera judicial. O sea, que no me vengan a decir que son los magistrados los que saben. Ahí definitivamente hay tráfico de influencias, hay conflicto de intereses. Nosotros estamos pagando ni siquiera abordar el tema del conflicto de interés. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que estén los conflictos de interés donde yo estoy candidato en una comisión y soy postulador en otra? Eso definitivamente es un conflicto de interés. Hay problemas de la ley. Por ejemplo, yo no puedo ser candidato a magistrado si tengo un pariente que es postulador, pero resulta que tenemos una magistrada, que no tengo nada en contra de ella ni la conozco, pero es electa magistrada a la Corte Suprema de Justicia y es esposa de un diputado. Entonces, hay también cuestiones sistémicas que ahí no están funcionando, pues, definitivamente. Pero vamos a esto. Ley de comisiones de postulación, Constitución, ¿qué? Ley de carrera judicial, esfuerzos también jurisprudenciales, reglamentarios. No, esto es de todos, pues, todos le tenemos que entrar. Y ¿sabe qué es lo triste? Es frustrante, por ejemplo, nosotros con un grupo de amigos montamos una planilla, nos tiramos para el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y nuestra única planilla era cristalizar los fondos de campaña, los gastos de campaña. O sea, que todos los grupos tuvieran que hacer transparente ese proceso, hacer una reforma reglamentaria al asunto del Colegio de Abogados. Sale el rector de la Universidad de San Carlos con toda su maquinaria y nos gana la elección y tenemos esto que tenemos. Un tribunal electoral del colegio que ni siquiera presidente tenía cuando fueron el procedimiento de las comisiones de postulación. Entonces, ese es el desastre. O sea, los abogados somos unos grandes responsables de todo lo que está pasando. Pero está bien, ya carguemos la culpa. Ahora, ¿qué hacemos? Propongamos. Aquí hay que sentarse, proponer y proponer soluciones. Y sobre todo fiscalizar lo que la Corte de Constitucionalidad también vaya a hacer. Una de las grandes incógnitas es, bueno, el periodo ya empezó, o podría interpretarse de una forma, ya empezó. Los magistrados que surjan después de la revisión del proceso o no, van a simplemente a cumplir con el resto del periodo. Así es, así es. Esa sería la interpretación viable. Claro. Sí, porque no puede ampliarse un mandato, ¿verdad? Claro, por supuesto. Así es, así es, así es. Pero lamentablemente la crisis que se provocó asaltando el Poder Judicial, llamémosle así, ha decantado en esto. Y ahora lo único que nos queda es encontrar una salida dentro de la frágil institucionalidad que tiene el país, porque no nos podemos permitir el lujo de llevar esto al tope. Es lo que yo pienso y por eso estoy convencida de que hay que buscarle una solución. En cuanto a el futuro, también hablábamos un poco de la forma en que se postulan la gente, y en esa ley de comisiones de postulación, una de las grandes discusiones en esta ocasión fue la famosa tabla de graduación, las calificaciones. ¿Qué está causando eso en el proceso a su manera de ver? No, es terrible el uso de la tabla de graduación. Tal vez su concepción pues fue de buena fe, ¿verdad? Se quería un poco objetivizar el tema, pero realmente en la práctica, e incluso los que lo defendían son los que más lo defenestran. Es terrible el uso de la tabla de graduación y lo vemos muy fácilmente. Una persona presenta su hoja de vida en una comisión y presenta la mismísima hoja en otra comisión. Lo lógico sería pues que tuviera un similar punteo, o por lo menos que en la Suprema tuviera menos, porque en la Suprema se necesita también ciertas facultades de administración que no se requiere para las salas de apelaciones. Y ocurre todo lo contrario. Ocurrió todo lo contrario, sacaban más puntos en la Suprema que en las Cortes de Apelaciones, lo cual es simple y sencillamente absurdo, o sea, no objetivizó absolutamente nada.
Insisto, aquí hay una carrera de maestrías y de doctorados, cuando muchos de esos maestrías y muchos doctorados son cursos remediales. Y eso es dramático lo que está sucediendo. Entonces tenemos que ver, o por ejemplo, alguien puede tener una maestría en Derecho Procesal Penal y lo nombran magistrado de lo civil. ¿Qué tiene que ver? Y eso hay un montón de casos. Incluso hay sanciones contra jueces que como no quieren sancionarlos, los pasan de laboral a penal o de penal a civil y los van rotando. Y es como digo, nosotros podemos tener al mejor abogado sentado, por ejemplo, a un civilista, pero ¿qué hubiera hecho don Mario Aguirre Godoy si lo ponen a presidir la Cámara Penal? Simple y sencillamente no hubiera podido. Y eso es lo que está sucediendo en Guatemala. No estamos ni siquiera valorando en qué estamos siendo buenos. Porque si alguien tiene maestrías, pues qué bueno, pero si las tiene en penal, no debe tener ningún chance de irse a lo civil. Y otro tema importante, y lo comentábamos con unos amigos, estamos eligiendo Corte Suprema de Justicia y la casación ni siquiera suena. No sabemos ni siquiera si han presentado en su vida recursos de casación. Y ellos son los que van a resolver esos recursos después. Ya para terminar, tenemos este mal mensaje, terrible síndrome de una ciudadanía que no está ausente, no se preocupa de lo que está pasando en la discusión nacional, a este tema no se le brinda la importancia que tiene y la connotación que además va a tener para días futuros del país. ¿Qué le diría usted a los guatemaltecos? No, yo creo que es razonable. Yo le diría, es un país que razonablemente tiene temores. La violencia que vivimos en el pasado fue devastadora. Nos dejó a familias enteras pues en una situación muy, muy difícil. El que hablaba era terrible. Yo me recuerdo que cuando yo fui estudiante de la Universidad de San Carlos, portar el carnet de la universidad, hombres ahí lo paraban a uno y lo sopapeaban solo por cargar el carnet. O cuando ahora, uno lo obligaban a determinar. Perdón que le interrumpa, es que fue muy difícil. En este país en donde yo he visto en las redes sociales, en donde se insulta abiertamente, bueno o no, a funcionarios públicos, a cualquier persona, ¿cree usted que realmente lo que está operando es temor o simplemente indolencia? Mi opinión es que es temor por los años vividos, pero en general somos una población bastante apática por falta de ciudadanía. La verdadera ciudadanía, a mi criterio, se ejerce cuando usted tiene un techo que lo afirme, y en Guatemala la mayoría no lo tiene. Ese es el gran problema. Entonces, los demás son muy apáticos, pero también hay una sensación de rabia interna que se refleja, como usted dice, en los Twitter, etcétera, ¿verdad? Que amparados en el anonimato y en la cobardía muchas veces dicen cosas que no deben, pero no se ponen los pantalones a la hora de que hay que salir a fajarse en las calles, ¿verdad? Eso no es clásico en el Chapín. Clásico es poner un perfil falso, acusar a alguien de cualquier cosa, pero fajarse los pantalones y salir a la calle es poco visto. Sí, yo creo que es una suma de las dos. La cosa pública no interesa. Hemos también tenido gobiernos que se han caracterizado por ir desarmando el precario Estado que tenemos. Entonces el Estado no le sirve al ciudadano, está cada vez más lejano del ciudadano. Y entonces el interés de la cosa pública es cada vez una cosa más rara. Y precisamente por eso es que tenemos lo que tenemos, una indolencia abierta, por supuesto que la hay. Y esto es provocado mucho también por el miedo de lo que representa meterse en política o lo que representa meterse a opinar en cuestiones públicas. Ya aquí incluso hablamos del miedo que puede tener la sanción al ejercicio profesional liberal o a un diputado. Definitivamente existen represalias, son grupos poderosos y ellos no se van a dejar tampoco vencer. Están dando su lucha y la mejor muestra es que casi ganan la batalla. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes que nos miran en la casa por haber estado con nosotros, a la diputada Nineth Montenegro, al abogado Alejandro Balcells por habernos acompañado esta noche, discutiendo algo que en realidad reviste muchísima importancia para nuestro futuro, para el futuro de nuestro país, para nuestro futuro como país, que es aún más grave. Buenas noches, pásenla de lo mejor. TV Shopping,
10 años de ser tu mejor opción en compras por televisión. Hoy nace una nueva generación